Parshat Noach, la segunda parsha de el libro de Bereishit, nos habla del tema famoso del diluvio, del Mabul, donde toda la humanidad, como dice la Torá, Vatishajet haaretz lifnei Elohim, se corrompió la tierra frente a Hashem, y por eso Hashem decide: Hineni mevi mabul maim al haaretz. De aquí que yo traigo el diluvio de agua sobre la tierra para destruir, para aniquilar a toda la existencia. Pero de toda esa humanidad, Akadosh Baruj Hu le dice a Noach que él y su familia se van a salvar y va a hacer el pacto con ellos. Y además, sí, como sabemos, todo ser viviente, una pareja de cada uno. ¿Qué? Una pareja de elefantes y una pareja de hormigas y una pareja de... ¿Sí? ¿Qué pasa? ¿Qué se ríen? ¿Eh? De mosquito, de mosca, de cucarachas. ¿Cucarachas se dice en Brasil? ¿Ah? ¿Ah? Araras. Todo. Araras. Entonces, para que eso suceda, Hashem le ordena a Noach que construya una teiva. ¿Qué? Y le dice cómo la tiene que construir y cuáles tienen que ser las medidas. Y le dice que tiene que tener 3 pisos. Dice el Pasuk, capítulo 6, Pasuk 16. Lo harás de un piso bajo, segundo y tercero. 3 pisos. Entonces, ¿por qué 3 pisos? Dice Rashi, cada piso cumple con otra función. El primero, ¿qué? El primer piso, dice Rashi, ¿qué? Vamos a leerlo. Shalosh aliot zo al gavzo elionim la adam. El primer piso, el de arriba, era para los hombres, el piso superior. Emtsai lemador, el medio para los animales. Tachtim lezevel, y el inferior para los desechos. Sí, dice Rashi. ¿Ma? Basura. ¿Qué? Basura, desechos, lo que hacen los animales, lo que hacen las personas, todo eso estaba en el tercer piso, porque no podían abrir la ¿qué? Sí, abren las de, pum, se le viene todo el agua encima y no sirve. Además de que Noach cuidaba el medio ambiente, no quería ensuciar. No, esa no. Entonces, así Hashem le ordena a Noach construir la Teivá de 3 pisos. Que ese fue el primer edificio que se construyó en la historia, no como edificio, sino como arca. Y como dijimos, el del medio, Rashi dice lemador, o sea, para vivienda. Y hay quienes dicen que era para los animales, para las aves.
pero que básicamente es lo mismo, porque si Adam Arishon está en la primera, entonces en la segunda, la vivienda de quién es, no de Adam, no de Noach, sino de los animales. Entonces uno se puede preguntar, ¿por qué Hashem le ordenó hacer una teivá con pisos? ¿Por qué no le dijo que lo haga a lo largo? ¿Qué es más fácil construir, a lo largo o a lo alto? Yo no soy arquitecto, pero a ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Ah? Ajá. Top. Entonces, vamos a ver si podemos analizar esa pregunta, que parece una pregunta arquitectónica, pero vamos a ver que podemos aprender algo de eso. Pero antes de eso vamos a ver lo que dice el Kli Yakar. El Kli Yakar, uno de los comentaristas, nos dice por qué tenía 3 pisos, para enseñarnos que la Teivá fue creada bedimión, en semejanza a 3 mundos. 3 mundos. ¿Cuáles son los 3 mundos? El Olam Elión, el mundo superior, es el mundo del hombre. El mundo espiritual, el mundo interior. El segundo piso, donde estaban los animales, que es segundo, o sea, segundo como lo dice su nombre, secundario, ya no es el primero, es el segundo nivel, que de alguna manera se une al primero, es el mundo de la vivienda. Y si hablamos de la vivienda, entonces la vivienda ya es algo secundario, no es la meta, no es la finalidad, las necesidades materiales, o la vivienda de los animales, que también es el mundo animal, son las tendencias animales instintivas del hombre, ¿sí? La parte bahamit, la parte de la behemá, del animal, la parte material. Sí, el olam Hasheni. No, o sea, él explica qué significa, o sea, no le da un nombre específicamente. Sí, podríamos decir de que el primer olam es el olam Aelión, ¿sí? El olam superior. Y el segundo es el olam Ajol, ¿sí? El mundo material, el mundo físico, que está por debajo del mundo espiritual. Y por último tenemos el Olam Atachtón, tenemos el mundo inferior, que sería el mundo de abajo, que ¿qué había ahí? Basura, ¿qué? Desechos. ¿Qué puede simbolizar la basura y los desechos? El mundo de ¿qué? De la tumá, de la impureza, de lo impuro, de lo que hay que desechar, de lo que hay que deshacerse. A diferencia del primer mundo, que es el Olam Elión, que es el mundo superior, que es el mundo de la Kedushá, de la santidad, de la Neshama, y también del mundo intermedio, que no es un mundo que lo tenemos que deshacer del mismo, sino que lo tenemos que utilizar, pero tenemos que saber que está en segunda posición, porque es el mundo material, es el mundo de las cosas que el hombre necesita como marco para poder desarrollarse, sus tendencias animales, sus instintos y demás, pero todo eso debe estar en segundo lugar, en segunda posición. Entonces, de aquí podemos ver de que la Teivá simboliza, ¿sí? Básicamente la característica tridimensional de la existencia. En el mundo hay 3 niveles, hay 3 categorías. Está la categoría de la Kedushá, de la santidad, de lo elevado, de lo espiritual. Está la categoría de lo
podríamos decir, lo parve, lo intermedio, lo que no es ni bueno ni malo, depende cómo se utiliza. El mundo material, el mundo animal. Y el tercer mundo es el mundo shafel, el mundo bajo, el mundo de la tumá, el mundo de lo que es la cáscara, lo que es el desperdicio, lo que es la basura. ¿Sí? Esa es la tumá, esa es la impureza. ¿Y a quién se le exige entrar ahí para que se salve en la vida? A Noaj y su familia. Interesantemente, si nosotros observamos, hay ciertos episodios en la historia de Noaj que nos pueden llevar a la pauta de que Noaj vive en la Teivá, donde hay estos tres niveles, estas tres categorías, pero Noaj mismo está compuesto por esos tres niveles. O sea, la Teivá de Noaj representa lo que es él. O sea, Noaj tiene algo de qué? Algo de Elión, algo de elevado, de Kedushá. Noaj tiene algo de lo que es lo intermedio. Pero Noaj también tiene Caniré algo que es Tamé, que es impuro. Lo primero que la Torah nos cuenta sobre Noaj, ¿qué es? Ele toldot Noaj, Noaj ish tzadik tamim haya bedorotav et Elohim italech Noaj. Estas son las generaciones de Noaj. Noaj era un varón justo, íntegro en su generación. Con Dios marchó Noaj. Sí, esas cosas no están escritas sobre ninguno de los que están aquí presentes. ¿Quién? Sino sobre Noaj. Noaj era un hombre justo, un hombre íntegro. O sea, son cualidades muy importantes. Y Noaj no solamente que es un hombre que tiene esas características, sino que Noaj cumple la orden de Hashem. Porque Noaj, ¿qué hizo? La Teivá. ¿Y quién le dijo que haga la Teivá? Hashem. Esa era su mitzvah. ¿Por qué no lo hemos dado primero monoteísta, que sí Abraham? ¿Ah? ¿Por qué no va a primero monoteísta, que sí Abraham? Lo verá en el próximo capítulo. Buena pregunta. ¿Sí? En Parshat Lech Lecha, ahí vamos a hablar de la diferencia, Bline, si me acuerdo, entre, hazme acordar, ¿verdad? Entre Abraham y Noaj. Sí, Najón. Noaj creía en Hashem, pero Mashu Acher, es otra cosa. No es lo mismo que Abraham. ¿Eh? Sí. Fue un tzadik, Najón, Najón. ¿Y de dónde sale esa crítica, Abiel? ¿De dónde? Porque la Torah dice Bedorotav, en sus generaciones. Entonces, Rashi dice, hay quienes mencionan estas palabras, ¿sí? Y lo interpretan en detrimento suyo. O sea, lo ven mal. ¿Por qué? Porque dicen, en su generación, comparándolo, con toda la basura que había en esa generación, entonces, ser tzadik, Canire, no era tan difícil. ¿Sí? Como Lot. ¿Najón? Lot en Sdom era un tzadik. No, beseder, ser tzadik en Sdom, ¿sí? No, tú. Pero ¿qué hubiera pasado si Noaj está en la generación de Abraham Avinu? Oh, ahí te quiero ver. Ahí te quiero ver. ¿Najón? Entonces, por eso dice, en sus generaciones. Pero hay quienes dicen, al revés. Si en la generación del Mabul, Noaj logró sostenerse siendo tzadik, entonces, si hubiera estado en la época de Abraham, lo que hubiera sido. ¿Sabes? Entonces, lo dejamos en suspenso. ¿Sabes? Pero la generación
No quiere, a la fuerza quiere, ¿no? Na relação de Noah, tinha outros deuses, as pessoas adoravam outros deuses. Pero Noach no, Noach cree en Hashem, ¿verdad? No, ¿qué más quieres? Ceder. Tú puedes decir, bueno, en su generación, en otra generación, pero era tzadik, o sea, una persona que es idólatra no puede ser tzadik. ¿Estamos de acuerdo? Porque na época de Abraham tinha muitos deuses, todo mundo era politeísta. Politeísta, ceder. No, en la época de Noach también. También. Top. Entonces, lo primero que vemos de Noach es que era tzadik. Pero cuando vamos avanzando en los psukim, nos damos cuenta que las cosas que acabamos de señalizar, de que en esa generación Noach era tzadik, pero vemos de que hay ciertas cosas que no están tan bien. La Torah nos dice, de Noach, vayabó Noach. Noach y sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos con él entraron al arca a causa de las aguas del diluvio. Mipnei mei amavur. ¿Cuándo entra Noach en la Teibá? Cuando comienza a llover. No, ¿para qué la Torah tiene que decir eso? No, ¿qué? ¿Va a entrar en la Teibá cuando todavía no pasa nada? ¿Cuándo hay que entrar en la Teibá? Cuando empieza a llover. O sea, la Torah dice que por las aguas del diluvio Noach entra en la Teva. Dice Rashi que también Noach era Miktanei Amaná. Zot omeret. Noach era tzadik y creía en Hashem, pero tenía una emuná ktana, pequeña. Incluso Noach era de los hombres que tienen poca fe. Creía y no creía que vendría el diluvio. Rega. Y por eso dice la Torá, no entró en el arca sino hasta que las aguas lo obligaron. O sea, hasta que se le vino el agua al cuello, no entraba en la teiba. No, ¿qué quieres decir? No. Por las dudas. O sea, otra vez, no es de que no creía. Él creía, pero... O sea, siempre... O sea, tenía el punto de duda. Entonces, ¿qué dice aquí? Que era... O sea, antes hablamos de un tzadik, de un tamim, o sea, que iba con Hashem. Y ahora de repente, ¿qué me lo hicieron a Noach? Me lo hicieron un enanito. Un hombre que tenía emuná ktana, que tenía una fe pequeña, dubitativa. ¿Qué? O sea, las aguas lo tienen que empujar a la teiba. Él solo no entra en la teiba. El agua lo tiene que empujar. Sí, es como si las fuerzas de la naturaleza lo tienen que empujar a Noach a hacer lo que Hashem le ordenó. Entonces, ¿qué es eso? Eso es una especie de visión materialista. O sea, ¿no te es suficiente que Hashem te lo ordenó? O sea, solamente cuando ves de que te estás por ahogar, entonces ahí entras en la teiba. Antes no. ¿Sí? Entonces esa es una visión que no es divina. Es materialista. O sea, lo que me obliga la naturaleza. ¿Ah? No. O sea, tenemos que entender, Noach era una buena persona, era un tzadik. O sea, otra vez, lo que dice la Torá de Noach no es así nomás. Pero tenemos que entender que la personalidad de Noach es una personalidad que es un poco conflictiva, o sea, no es tan simple. ¿Ok? Y por eso vemos ciertas actitudes, como en este caso. Sí, una especie de visión de ese tipo. Y después, más adelante, llegamos al capítulo 9,
Pasuk 20, y dice la Torá que cuando salieron de la Teivá, ¿qué fue lo que hizo Noah cuando salió de la Teivá? Entonces hizo un corbán, pero luego dice la Torá, Vayachel Noah ish Adamá Vaitá Karem. Y Noah, el amo de la tierra, comenzó y plantó un viñedo. Vayesh minayain, y luego bebió del vino, como bueno, inmediatamente tuvo que haber crecido y desarrollado, y se embriagó, y se descubrió dentro de su tienda, y luego vino toda la historia que pasó con Ham, que le vio la desnudez y que pecó. Hay quienes dicen que mantuvo relación con él, o sea, lo que luego la Torah cuenta. Entonces, ¿qué vemos aquí? La Torah dice, utiliza un término, vayachel. Vayachel significa y empezó, comenzó. Pero la palabra vayachel también se relaciona con otra palabra que es hol. O sea, su comportamiento no fue de kdushá, sino que fue de hol, como algo profano. ¿Qué? Y así dice Rashi. Dice Rashi, esto implica que Noah se profanó a sí mismo, pues primero debió preocuparse de otro tipo de plantación. ¿Qué es lo que plantas primero? ¿Un viñedo? ¿Qué quieres? ¿Ya quieres la cantina? ¿Ya desde el principio? Unos tomatitos, una lechuguita, sí, una ensaladita, ¿no? Primero la ensalada, después... aceituna. Entonces, ¿qué hizo Noah? Noah se hizo Julin cuando planta el viñedo. ¿Qué? Se profanó. Y la Torah lo llamó Isha Adamá, el hombre de la tierra. Un hombre terrenal. Ish Adamá. ¿Qué? ¿Qué? De Ish Tzadik a Ish Adamá. ¿Qué? Y hay quienes opinan de que ¿por qué lo llamó Isha Adamá? Porque fue en los caminos de Adama Rishon. Adamá, Adam. ¿Por qué? Porque hay quienes opinan que, a diferencia de lo que dicen en ciertos libros de que Adama Rishon comió de la manzana, ¿de qué comió Adama Rishon? ¿De qué árbol? De la uva. Hay opiniones, uva, granada, trigo, hay diferentes opiniones. Entonces, aparentemente, de acuerdo a esa explicación, el haber plantado un viñedo fue algo negativo. Y Bemet, el Ramban, dice que el problema no fue plantar un viñedo, sino, ¿sí?, no plantar un árbol que se llama Gefen, sino, como dice la Torá, que plantó un kerem. ¿Qué es un kerem? Un kerem es un viñedo, o sea, muchos árboles. Entonces eso implica que hay aquí una cierta tentación. ¿Qué? ¿Qué? Entonces, de Rashi se entiende que el problema no fue que plantó el viñedo, sino que lo plantó antes de plantar otras cosas. ¿Eso qué significa? ¿Eso qué significa? ¿Medio? O sea, él le dio vuelta a los valores. ¿Sí? Primero le dio valor a lo que quizás él tenía como tendencia o le gustaba o que quería antes de lo que necesita para vivir. ¿Sí? Plantar los vegetales o las frutas que necesita para vivir, ya que Noah todavía no podía comer carne, por lo menos en ese momento, hasta que se lo permitieron. Entonces, ¿qué vemos de aquí? Vemos de aquí de que
La primera parte de la historia de Noah es un hombre tzadik tamim haya bedorotav. Justo, tzadik, íntegro. La segunda parte ya, más o menos. ¿Sí? Después de que termina de construir la Teivá, ya vemos que hay duda en su emuná, cuando tiene que entrar. Y cuando sale de la Teivá, la situación ya es todavía más dudoso. Planta un viñedo. Entonces su estructura ya es más de julín, algo más profano. ¿Sí? Todavía no es pecado en sí mismo. Pero luego viene la tercera fase de esta historia. ¿Qué pasó después de hacer el viñedo? ¿Qué le pasó a Noah? Se emborrachó. Emborracharse, eso ya es una actitud pecaminosa. Eso ya es un het. Entonces aquí vemos como hay una especie de, ¿cómo se dice? De tobogán, ¿sí? De bajada en los niveles de lo que era Noah en su primera instancia en la Parshá, y cómo termina borracho en su carpa cuando viene su hijo y hace el pecado, como dice la Torá, que ve su desnudez. Oh. Entonces, ¿qué vemos aquí? Vemos aquí de que Noah representa esos tres niveles de la Teva. Noah representa, por un lado, la persona que está en la cúspide, en el primer nivel, en el primer piso, que es la Adam, del hombre. ¿Qué es el hombre? El hombre es la esencia del hombre, su neshama, su kdushá, su santidad, su contacto con Hashem. Pero el hombre luego puede bajar y transformarse en un animalito. El animal no hace daño, o sea, pero es animal, o sea, está en otro nivel, está en un nivel profano. Emuná, no emuná, viñedo. Pero luego viene el pecado. Cuando el hombre empieza a transformarse en una criatura que se deja dirigir por sus instintos animales, entonces se emborracha. Viene su hijo, él no estaba consciente, pero viene el pecado. De acuerdo a unas opiniones, la castración, de acuerdo a otros, el adulterio, la relación. Y así termina tristemente esta historia. ¿Qué? Es interesante que así mismo como los distintos están al nivel de nivel que representaban los animales. ¿Qué? Los distintos no solo lo lleva a su nivel, sino que lo lleva aún más abajo. ¿Verdad? Sí. El animal, con sus instintos, no hace daño. El animal actúa por su naturaleza. ¿Sí? Y el animal mata cuando tiene hambre, cuando tiene que resguardarse de los peligros, etcétera, etcétera. Pero aquí, esa actitud, como dice Rashi, de Julin, ¿sí? Vayágel, o sea, que se profana, que se rebaja de su posición aparentemente, no aparentemente, o sea, es una realidad, de tzadik y de tamim y de Elokim y Telech Noach, que va con Hashem. Eso al final no tiene vacuum, no tiene vacío, y la persona termina en la borrachera o en la basura, que es el tercer piso. ¿Cuántos hijos tuvo Noah? 3 hijos. ¿Qué? 3 hijos, 3 pisos. Shem, Ham y Yafet. Shem, Ham y Yafet, de acuerdo a la actitud que tomaron luego de que se emborracha Noah, nos dice la Torá, y Ham, el padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus 2 hermanos afuera. Entonces Shem y Yafet tomaron una prenda y la pusieron. Aquí la traducción no está bien porque dice la Torá va'ikach, tomó. ¿Sí?
Rashi explica que por qué dice tomó en singular, mientras que los que tomaron fueron Shem y Yefet, porque ¿quién tomó la iniciativa? Shem. Por eso viene primero, y Yefet lo siguió a Shem. Tomaron la prenda y la pusieron sobre los hombros de ambos y caminaron hacia atrás para no ver la vergüenza de su padre, que estaba desnudo, que estaba borracho. Y cubrieron la desnudez de su padre teniendo sus rostros volteados y no vieron la desnudez de su padre. Luego Noach se despierta y sabe lo que le hizo Ham y lo maldice. Y luego dice: bendito es el eterno Dios de Shem y sea Canaán siervo de ellos. O sea, el bendecido es Shem. Shem fue el que tuvo la iniciativa. Él es bendito y conectado con Hashem. Y nosotros, Najón, después vamos a ver de que quién parte de Shem, Am Israel. Najón, Shem, Abraham Avinu es descendiente de Shem. ¿Y qué pasó con Yefet? Dice la Torah, Yaft Elokim le Yefet, que Dios ensanche a Yefet y resida en las tiendas de Shem y que sea Canaán siervo de ellos. Entonces aquí tenemos tres características. Shem es el que es bendecido con Hashem. Ham es el maldito y Yefet es el que es bendecido con ensanche. ¿Qué es ensanche? ¿Ah? Abundancia, material, Najón, Yafé. ¿Y de qué palabra viene la palabra Yafet? De Yafé, belleza. Oh. Entonces, Shem representa lo que va a ser Am Israel, que es la Kdushá, que es el primer nivel, que es el primer piso de la Teivá, el Adam. Ham, ¿qué representa? El último piso, la basura, la prohibición, la tumá, el hombre que va y se aprovecha de su padre. Y Yefet, ¿qué es? Yefet, por un lado no es Kdushá, pero por otro lado no es tumá. ¿Qué es? Es el mundo material, es el mundo animal, es la belleza, ¿cómo lo llamamos eso hoy en día? La estética. ¿Quién sale de Yefet? Yaván, los griegos. ¿Y qué nos dieron los griegos? La estética, la belleza, la filosofía. ¿Ah? ¿Qué? Entonces, Najón. Entonces, ¿cuál es la pregunta de Yefet? La pregunta de Yefet es: ¿a quién sirve? ¿Si sirve a Shem o si sirve a Ham? ¿Cuál fue la braja que le dio Noach a Yefet? Le dijo que Dios ensancha a Yefet y reside en las tiendas de Shem. Si la belleza, si la filosofía, si el gimnasio, si el mundo corporal está conectado con Shem, Metsuyan, excelente. Pero cuando Yefet se quiere ir con Ham, entonces ahí está muy duro. Y eso es lo que pasó en Hanukkah. En Hanukkah, Yefet quiso apoderarse de Shem. Quiso obligar a Am Israel a ir detrás de la idolatría, del desnudo, de todas esas cosas nefastas a nivel material. Porque Yefet tiene que saber que está en buena posición, pero con una condición, que a la cabeza está Shem. Pero cuando él quiere tomar la cabeza, entonces ahí está perdido. Porque lo que va a terminar siendo de Yefet es Ham con Yefet. Entonces, esos son los tres niveles de la Teivá. Esos son los tres niveles de Noach. Y esos son sus tres hijos. Y el mundo, de alguna manera, tiene esas tres
ideologías, esas tres tendencias. Está la tendencia de Am Israel que busca la Kedushá, que busca la elevación, que busca el apego a Hashem. Está la tendencia de la Tumá, lo único que busca es desarrollar los instintos negativos de la vida. Y está Yefet, está el mundo físico, material, el mundo de lo que es lo cotidiano. Y ese mundo intermedio es el mundo que tiene que saber con quién conectarse, quién lo dirija. ¿Quién? Bediu. Entonces, si ese mundo se dirige como Noach lo bendijo, que repose en las tiendas de Shem, entonces Yefet es Yofi. Es belleza. Pero si no, Yefet está perdido. Y eso es lo que dice el pasuk. Sheker Achen, Behevel, Hayofi, Isha irat Hashem ititalal. Mentira es el gen, la belleza, y vanidad, el yofi. Isha irat Hashem, la mujer temerosa de Hashem, hi titalal, ella será alabada. Entonces, ¿cómo se entiende este pasuk? De que la belleza no vale nada, y lo que vale en la mujer, ¿qué es? Su temor a Hashem. Pero se puede explicar este pasuk diferente. Que la belleza es mentira, es vanidad. Y la mujer temerosa de Hashem será alabada. ¿En qué? En su belleza. ¿Por qué? Porque es esa, no su belleza interior, su belleza exterior, su belleza física. ¿Pero por qué es alabada esa belleza física? Porque ¿en dónde está? En una mujer temerosa de Hashem. Si es una mujer temerosa de Hashem, entonces esa belleza está en su marco adecuado. Y por eso brilla. Porque hay brillo interno y hay brillo externo. Pero si el brillo es solamente externo, es como, como dice el pasuk, es como colocarle, ¿sí?, una cadena de oro a un cerdo. La cadena de oro queda muy linda, ¿no? En un cerdo, o sea, es muy bello, es muy lindo. Es un anillo, Najón, ya fe. Un anillo, Najón, aquí le ponemos al cerdo, Najón, queda, ¿sí? O sea, de primera. Entonces, esa es la diferencia. Si la belleza está en Ohalei Shem, en las tiendas de Shem, entonces esa belleza brilla doblemente por su contacto, relación con lo espiritual. En el momento que se desliga lo material de lo espiritual, lo bello de lo interior, la belleza pierde su sentido y el gran peligro es que llegue a conectarse con la tumá y con lo indeseado. Atka.